Hay una situación, un caso muy desafortunado que se registró en nuestro país, concretamente en Guerrero, en donde una niña de 8 años de edad pues salió de su hogar hacia la casa de una amiguita, la habían invitado, imagínense, a un alberque inflable, pero no se volvió a saber nada de ella porque fue asesinada. Y este es un tema que ha conmocionado, es un tema que ha puesto también sobre la mesa la violencia que viven las niñas y las adolescentes en nuestro país. Es el tema que abordaremos esta mañana con Bianca Acuña, feminista, investigadora social y promotora de la salud sexual y reproductiva. Bianca, como siempre, un gusto saludarte. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Igualmente gusto saludarte. El tema y el caso de Camila ha puesto también en evidencia, ¿no? Lo que se vive también en nuestro país y que desafortunadamente las niñas también sufren violencia. Así es, yo creo que este caso ha conmocionado porque fue algo muy cotidiano, ¿no? Cuántos niños le piden permiso a su mamá para ir a visitar a una amiguita? Y bueno, este caso es muy grave también porque después de eso, derivado de eso, hubo un linchamiento, ¿no? La madre de la niña, de la amiguita, falleció en ese linchamiento, ¿no? Es algo muy fuerte y yo creo que pone en evidencia el hartazgo también de la gente, de la sociedad, porque se haga justicia, ¿no? Y es bien grave. Estaba leyendo datos sobre el feminicidio infantil, Ujú. sobre la violencia hacia las niñas y adolescentes. Y bueno, la UNICEF declara que México es el segundo país en el mundo donde se cometen el mayor número de agravios en contra de niñas, niños y adolescentes. Y también, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en México, entre 2015 y 2022 se registraron 27.103 asesinatos de mujeres y niñas, que fueron tipificados como feminicidios o homicidios intencionales. De estos, 2.166 eran niñas y adolescentes, que quiere decir que de cada 100 mujeres asesinadas, 8 son niñas. Y bueno, también las cifras señalan que los años más violentos para las niñas y adolescentes en este tiempo fueron el 2020 y 2021, que fue en plena pandemia. Y el Estado de México es el estado donde se concentró el mayor número de feminicidios infantiles. ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Qué pasa con las fuentes oficiales? Que los datos no están homogeneizados, porque en algunos casos pueden estar categorizados en distintos rubros, como el homicidio intencional y la desaparición. Y bueno, sí es muy grave el tema de la violencia hacia las niñas y adolescencias, hacia las infancias y adolescencias, ¿no? Porque hay un alto grado de vulnerabilidad. Estamos hablando de que existen posiciones jerárquicas de poder, obviamente mayor fuerza física, intimidación y pues probabilidades de que haya daño físico y sexual, ¿no? Y lo más común que ocurra, los más comunes son familiares como padres, padrastros, abuelos y vecinos. En México, el 93% de los casos registrados de abuso sexual a niñas y adolescentes, eh, pues son de parte de estas personas, ¿no? Es algo como la información señala que en estos casos suele haber un vínculo a veces emocional, y aunque no exista un vínculo, se trata, como mencioné, de relaciones de poder y dominio que se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres. Y bueno, hay patrones en el que son hombres adultos quienes cometen estas agresiones, ¿no? Ujú. Todavía el caso de Camila está siendo pues investigado. Ya se supone que arrestaron al taxista, ¿no? Que aparece en las grabaciones, que se llevan a la mamá y al padre en el taxi, ¿no? Pero todavía hay muchas cosas por aclarar. Y bueno, ¿qué pasa después de un feminicidio? ¿Y qué pasa después de algo tan grave como esto, no? Especialistas afirman que un feminicidio
pues obviamente es la revelación de una serie de violencias que se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Donde hay estas demostraciones de poder que quitan el valor a los cuerpos de las mujeres. Y aquí es algo, en México es algo muy, muy grave porque obviamente las madres y las víctimas de feminicidio que han perdido, en este caso, a su hija, pues sufren el trauma de encontrar el cuerpo de la víctima, atravesar un shock traumático y a veces estrés postraumático que pueden también al mismo tiempo eh, pues ser sujetas de violencia institucional y ser revictimizadas, ¿no? Como ha ocurrido en otros casos en México. Ok, qué desafortunado, qué lamentable es esto. ¿Cuáles son los protocolos, Bianca, que se siguen, pues, ante estas situaciones? ¿O qué es aquello que no se debe de olvidar o que las autoridades, por ejemplo, deberían de poner más atención? Justamente la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, ante este caso, pues emitió pronunciamiento, perdón, por los hechos ocurridos y obviamente expresando consternación y las condolencias por la violencia ejercida en contra de Camila. Y bueno, aquí señalan que es necesario recordar la importancia que tienen las búsquedas inmediatas y la coordinación de las autoridades para la búsqueda de personas y atención de los delitos, ¿no? Cuando se trate sobre todo de una desaparición, tal como ocurrió en este caso. En muchas ocasiones se activa la alerta Amber, pero también pasan horas en ese margen para que se pueda activar la alerta. Hay otros esfuerzos que se han generado para romper los ciclos de violencia en contra de niñas y adolescentes. Esta misma red por los derechos de la infancia señala que fueron presentados 4 paquetes de reformas para que niñas y niños en condición de orfandad por feminicidio, de feminicidio y feminicidio infantil, y además incorporar la perspectiva de género en las responsabilidades administrativas y en la materia de violencia familiar. Obviamente se necesita muchísimo más impulso e incidencia dentro de los de los 3 poderes, no, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, para que estas reformas puedan ser aprobadas y que pueda impactar a muchísimo más, en este caso, la protección de niñas y niños y adolescentes, y obviamente también romper los ciclos de pobreza y violencia que justifican la violencia estructural que se ejerce contra niñas y adolescentes. A veces creo yo también que no todo se trata de las leyes, no todo se trata de impulsar leyes. También creo que es necesario que como sociedad estemos dispuestos a hacer cambios culturales, así como, por ejemplo, ahora se está poniendo este cuestionamiento de la prohibición de la venta de niñas, ¿no? Sobre todo en comunidades indígenas. Yo creo que yo creo que en estos casos se pone en evidencia justamente la falta de actuar y de la falta de protocolos de las autoridades, ¿no? Como la respuesta inmediata de las autoridades, y yo creo que el caso del linchamiento que ocurrió en Tasco Guerrero, como mencioné hace un momento, es la consecuencia de una sociedad que ya está cansada de que la justicia no responda, ¿no? Muy desafortunado esto que ocurrió. Hay cifras, hay datos, Bianca, de cuántos crímenes hacia menores de edad, hacia niñas ocurren en nuestro país. Sí, pues el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, según los números, ¿no?, que pueden variar luego de un lugar a otro, pero señalan que de 2015 a 2022 se registraron 27.103 asesinatos de niñas y niños. De estos, 2.166 eran niñas y adolescentes. Creo que son datos muy alarmantes, muy graves, porque señalan que de cada 100 mujeres asesinadas, 8 son niñas. No, esto es muy, pero muy grave, esto es muy lamentable,
porque son tantos los casos, pero a nivel mediático quizá nos enteremos de algunos casos, ¿no? Desafortunadamente no son los únicos, no son los únicos que ocurren. Eso definitivamente es muy, pero muy lamentable y es importante que la gente lo sepa y que lo tome en cuenta, que lo interiorice y que seamos conscientes de la realidad que vivimos, de lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias, Bianca, por esta intervención. Como siempre, un gusto saludarte. Al contrario, muchísimas gracias. Y sí, yo creo que todavía nos queda mucho por avanzar como sociedad, sobre todo para evitar la violencia de niñas, niños y adolescentes, que son pues de los grupos, podría decir, más vulnerabilizados, ¿no?, dentro de nuestra sociedad, que tienen como muchas violaciones de derechos, dificultad para acceder a derechos, y bueno, es un tema largo. Así es. Bueno, muchas gracias, como siempre, a Bianca Acuña por este espacio y por hablarnos sobre este tema.